Almirante Dejo Kim estaba en el centro de comando bajo Seúl, observando las enormes pantallas que mostraban el espacio alrededor de la Tierra. Durante 20 años, había visto naves alienígenas ir y venir, siempre enviando mensajes que la Tierra nunca respondía. Hoy no fue diferente. Otra nave se acercaba desde los planetas exteriores, transmitiendo las mismas cansadas solicitudes diplomáticas. Señor, son los nexianos de nuevo, informó la capitana Hye Park desde su puesto. Ella controlaba los sensores ocultos que rastreaban cada movimiento alienígena en su sistema solar. El embajador Beltar solicita permiso para aterrizar. El mismo mensaje de siempre. Dejo asintió pero no dijo nada. Los alienígenas pensaban que la Tierra era un mundo simple con gente primitiva que no podía entender su tecnología avanzada. No tenían idea de que los humanos habían estado escuchando cada palabra durante décadas. El silencio de la Tierra no era ignorancia. Era estrategia. El Dr. Gu Jin Lee entró en el centro de comando llevando una tableta de datos con los últimos informes de la división de armas. Su equipo había estado trabajando sin descanso para finalizar sus preparativos. Almirante, las naves finales están listas. Las 1.000 embarcaciones están ahora operativas y ocultas. Bien, dijo Dejo en voz baja. ¿Cuánto tiempo hasta que los sapirianos lleguen a nuestra frontera? 3 meses, quizás menos, respondió Gu Jin. Nuestros drones espía confirman que se están moviendo hacia aquí con una gran flota. Piensan que el sistema de Saúl es espacio vacío listo para ser reclamado. La capitana Hijin mostró otra pantalla con comunicaciones alienígenas interceptadas. El Consejo Galáctico había estado discutiendo sobre la Tierra durante meses. La mayoría de los miembros querían dejar en paz a los humanos atrasados. Pero la agresiva Confederación Sapiran veía el sistema solar de la Tierra como un valioso bien inmueble. No les importaba la gente primitiva que vivía en el tercer planeta. El Consejo envió otro ultimátum ayer, informó Hijin. Únanse a ellos o enfrenten las consecuencias. Se están lavando las manos de nosotros. Dejo había leído el mensaje. Después de 20 años de intentos diplomáticos ignorados, el Consejo Galáctico se estaba dando por vencido con la Tierra. No protegerían a la humanidad cuando llegaran los seerianos. Los alienígenas pensaron que estaban abandonando un mundo indefenso a su destino. La voz de la comandante Suben Chois crujió por el sistema de comunicaciones desde su nave sigilosa oculta detrás de la luna de la Tierra. Almirante, estoy rastreando 2 naves exploradoras seerianas más cerca de Júpiter. Están mapeando nuestros planetas exteriores. Déjalos mirar, respondió Dejo. Asegúrate de que no te vean. Entendido, señor. Subin comandaba una de las naves sigilosas más avanzadas de la Tierra. Los alienígenas no tenían idea de que las naves humanas habían estado siguiendo sus movimientos durante años. Cada tecnología alienígena, cada sistema de armas, cada formación táctica había sido estudiada y analizada. La mayor ventaja de la humanidad no era su flota oculta. Era el conocimiento. La doctora Min Soan trabajaba en el laboratorio de xenobiología, estudiando todo. Los humanos habían aprendido sobre las especies alienígenas. Su equipo sabía más sobre política galáctica que la mayoría de los miembros del Consejo. Entendían qué especies podían ser confiadas y cuáles eran peligrosas. Los sapirianos eran definitivamente peligrosos. Los Sepirians han conquistado 12 mundos en los últimos 50 años, explicó Menio al Consejo Militar. Siempre usan el mismo patrón. Primero, afirman que el sistema está vacío o que las especies nativas son demasiado primitivas para importar. Luego, despojan a los planetas de sus recursos y esclavizan a cualquier sobreviviente. El general Yang Myon revisó los informes tácticos. La flota oculta de la Tierra estaba distribuida por todo el sistema solar, con naves ocultas en cinturones de asteroides, detrás de planetas y en hangares subterráneos especialmente construidos. Cada embarcación estaba equipada con tecnología de fase cuántica que las hacía completamente invisibles a los sensores alienígenas. Nuestras naves son más rápidas y están mejor armadas que cualquier cosa que tengan los sapirianos, informó Yang Mi. Pero superan en número a la mayoría de las especies. Así es como ganan sus guerras.
Esta vez no, dijo Dejo con firmeza. Esta vez se enfrentan a una especie de la que no saben nada. El presidente Ji-Hou Kang llegó a la instalación subterránea para la reunión de emergencia. Como líder de la Tierra, tenía la última palabra sobre si la humanidad se rebelaría a la galaxia. La decisión se había estado gestando durante 20 años. Desde que la primera nave alienígena había entrado en el sistema solar de la Tierra. El tiempo de esconderse casi ha terminado, anunció Gio a los líderes militares reunidos. Los sapirianos llegarán pronto. No podemos pretender ser primitivos para siempre. Nuestra gente está lista, señor presidente, le aseguró el almirante Dejo. Cada nave, cada arma, cada soldado ha entrenado para este momento. Gio asintió lentamente. Hace 20 años, cuando llegaron los primeros alienígenas, la Tierra era verdaderamente primitiva en comparación con los estándares galácticos. Pero la humanidad había usado ese tiempo sabiamente. Mientras la galaxia veía un mundo silencioso y atrasado, la Tierra había estado construyendo la flota más avanzada del espacio conocido. El avance se había logrado estudiando naves alienígenas estrelladas y tecnología interceptada. Los científicos humanos habían realizado ingeniería inversa de todo, y luego lo habían mejorado. Los motores de fase cuántica de la Tierra eran más rápidos que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Sus armas podían deshabilitar naves enemigas sin destruirlas. Lo más importante, sus sistemas de sigilo los hacían completamente indetectables. El comandante Dong-Guk Lee supervisó los preparativos finales en la base lunar. Cientos de naves humanas yacían ocultas en cavernas subterráneas, listas para lanzarse en cualquier momento. Sus tripulaciones habían practicado el despliegue miles de veces. Cuando llegara la orden, las 1.000 naves aparecerían simultáneamente alrededor de la Tierra. Los alienígenas creen que les tenemos miedo, dijo Dong-Guk a sus oficiales. Creen que nos escondemos porque somos débiles. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. De vuelta en la Tierra, el Dr. Wu Jin recibió los informes finales de las estaciones de investigación de todo el mundo. Cada instalación oculta estaba lista. El programa de construcción de naves estaba completo. La red defensiva de la Tierra estaba operativa. Después de 20 años de preparación, la humanidad estaba lista para enfrentar a la galaxia. Almirante, Capitana Ayajin, exclamó con urgencia. Los sensores de largo alcance están detectando una flota masiva que se acerca. Son los sapirianos. Tienen 3 semanas de adelanto. Dejo estudió la pantalla táctica. 300 naves de guerra Sapiran se acercaban al sistema solar de la Tierra. Era exactamente lo que la inteligencia humana había predicho. Los alienígenas esperaban encontrar un mundo indefenso. En cambio, estaban a punto de encontrar la mayor sorpresa de la historia galáctica. Señala todas las estaciones, ordenó Dejo con calma. Activen el protocolo 7. Es hora de mostrar a la galaxia quiénes somos realmente. En todo el sistema solar, las naves humanas ocultas comenzaron a encender sus motores. La era del silencio de la Tierra estaba a punto de terminar. La galaxia había ignorado la elección de la humanidad de permanecer en silencio. Ahora aprenderían que a veces los enemigos más peligrosos son los que no dicen nada en absoluto. Los Sapirians venían a reclamar un sistema vacío. Estaban a punto de descubrir que la Tierra era todo menos vacía. El comandante de guerra Texanol estaba en el puente de su nave insignia, observando las cartas estelares del sistema de Saúl. Para él, parecía una presa fácil. Un pequeño planeta con criaturas primitivas que ni siquiera podían responder mensajes simples. El Consejo Galáctico los había abandonado, lo que significaba que el sistema estaba libre para tomar. Comiencen el acercamiento, ordenó Texal a su flota. Escaneen todos los planetas en busca de recursos útiles. Ignoren cualquier señal del tercer planeta. Son demasiado atrasados para importar. 300 naves de guerra Saiyon se movieron hacia el sistema solar de la Tierra. Sus sensores no mostraban nada inusual. Sin plataformas de defensa, sin naves de patrulla, sin signos de tecnología avanzada. Parecía exactamente lo que esperaban encontrar.
La comandante Subin Choui observó la flota alienígena desde su posición oculta detrás de Europa. Los sensores de su nave sigilosa rastreaban cada nave enemiga mientras permanecían completamente invisibles. Había estado esperando este momento durante 5 años. Desde que asumió el mando de la división de reconocimiento, todas las naves mantengan el protocolo de sigilo, transmitió Subin en la frecuencia humana segura. Contamos 300 naves enemigas. Están dispersas en formación de invasión estándar. No hay indicios de que detecten nuestra presencia alrededor del sistema solar. Otros comandantes humanos confirmaron informes similares. Los alienígenas no tenían idea de que estaban siendo observados por la flota más avanzada de la galaxia. La tecnología de fase cuántica de la Tierra mantenía cada nave humana completamente oculta de los sensores alienígenas. En la Tierra, el presidente Hyoang convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Global. Líderes de todas las naciones se reunieron en la instalación segura debajo de Seúl. Después de décadas de preparación, el momento de la verdad había llegado. Los Sepirians están aquí, anunció Hyo. Esperan encontrar un mundo indefenso. En cambio, están a punto de descubrir lo que la humanidad ha construido durante nuestros 20 años de silencio. El general Yong-myon presentó los planes de batalla finales. Cada nave humana había sido asignada a objetivos y posiciones específicos. La estrategia era simple, pero devastadora. Cuando los alienígenas menos lo esperaran, la Tierra revelaría su verdadera fuerza. Nuestras naves se desocultarán simultáneamente alrededor de todo el planeta, explicó Youngmi. Los alienígenas pasarán de no ver nada a enfrentarse a la flota más grande de la historia galáctica. El impacto psicológico por sí solo debería terminar la batalla antes de que comience. La doctora Myoan había pasado semanas estudiando las tácticas militares de Sapirian. Su investigación mostraba que la especie agresiva dependía de la intimidación y la fuerza abrumadora. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualar sus números mientras poseía tecnología superior. Los Saperians son matones, informó Mincio al consejo. Eligen especies que creen que son más débiles. Cuando encuentran una resistencia real, suelen retirarse. Pero necesitamos demostrar nuestra fuerza claramente, o podrían no entender el mensaje. El almirante Dejo Kim coordinó los preparativos finales desde el centro de mando. Todas las bases ocultas alrededor de la Tierra y en todo el sistema solar informaron de su estado de preparación. La flota de 1000 naves se desplegaría en la mayor operación militar de la historia humana. Esto no se trata solo de defender la Tierra, dijo Dejo a sus oficiales. Esto se trata de anunciar a la galaxia que la humanidad está lista para ocupar nuestro lugar entre las estrellas, pero lo hacemos en nuestros términos, no en los suyos. El capitán Taeyong Kim preparó su nave insignia para la inminente batalla. La enorme embarcación había sido construida en instalaciones lunares secretas utilizando tecnología que superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Cuando se desocultara, sería más grande que cualquier nave de la flota Sapirian. Todos los miembros de la tripulación, prepárense para el despliegue de combate, anunció Taeyong en toda su nave. Recuerden, no solo estamos luchando por la Tierra. Estamos luchando por cada especie que los sapirianos han conquistado o esclavizado. Hoy, su reinado de terror termina. El comandante Dong-Guk Lee realizó las comprobaciones finales de las armas de disrupción cuántica. Estos dispositivos podían deshabilitar naves enemigas sin destruirlas, demostrando que la humanidad poseía tanto tecnología superior como moderación moral. La galaxia vería que la Tierra elegía ser misericordiosa incluso cuando podía ser fácilmente destructiva. Sistemas de armas en línea, informó Dong-Guk. Todas las naves listas para atacar. Disruptores cuánticos cargados y apuntados a las naves prioritarias. El Dr. Gu Jin-lee monitoreó las comunicaciones alienígenas desde su centro de inteligencia. Los Sepirians estaban discutiendo sus planes abiertamente, sin imaginar que los humanos pudieran interceptar y comprender sus transmisiones. Están planeando exigir la rendición una vez que lleguen a la órbita terrestre, informó Gu Jin. El procedimiento estándar es dar a las especies primitivas una oportunidad de someterse antes de comenzar el bombardeo. Que se acerquen, decidió el almirante Dejo.
Cuanto más cerca estén, más impresionante será nuestra revelación. La capitana Suyong Park lideró los escuadrones de cazas, preparándose para el lanzamiento. Las pequeñas naves de combate de la Tierra fueron diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad. Podían bailar alrededor de las torpes naves Sapirian como insectos alrededor de elefantes. Todos los pilotos, recuerden su entrenamiento, transmitió Suyong a sus comandantes de ala. Demostremos nuestra superioridad, pero evitemos bajas innecesarias. Queremos enviar un mensaje, no iniciar un genocidio. La flota Sapirian llegó a Júpiter y comenzó su acercamiento final hacia la Tierra. Sus exploradores informaron exactamente lo que esperaban: un mundo primitivo sin defensas visibles. El comandante de guerra Tesnol preparó su demanda de rendición estándar. Atención, habitantes primitivos del tercer planeta, transmitió Tesnol hacia la Tierra. Soy el comandante de guerra Tesnol de la Confederación Sapirian. Vuestro mundo ahora nos pertenece. Ríndanse inmediatamente y permitiremos que algunos de ustedes vivan como sirvientes. El mensaje llegó al centro de mando de la Tierra, donde los líderes humanos escucharon con sombría satisfacción. Los alienígenas acababan de cometer el mismo error que les había costado la libertad a tantas especies. Asumieron que el silencio significaba debilidad. Señala a todas las naves, ordenó el presidente Gio. Es hora de responder. 20 años de arrogancia alienígena. En todo el sistema solar, las tripulaciones humanas se prepararon para el momento para el que habían entrenado toda su vida. Las naves ocultas encendieron armas y motores. Los campos de sigilo se prepararon para desactivarse. Los escuadrones de cazas se movieron a la posición de lanzamiento. El almirante de Joaquim se paró frente a la pantalla principal, observando cómo la flota Sapirian se movía a una posición perfecta alrededor de la Tierra. Pronto los alienígenas aprenderían que sus víctimas previstas habían estado observando, esperando y preparándose para exactamente este momento. Todas las estaciones informan listas, almirante, anunció la capitana a Yajin Park. Entonces presentémonos a la galaxia, dijo Dejo con calma. Desactiven los campos de sigilo. Muestrales lo que la Tierra ha estado construyendo. Alrededor del planeta, el espacio mismo pareció explotar con luz cuando 1000 naves de guerra humanas se materializaron de la nada. Los Sapirians, esperando enfrentarse a un mundo indefenso, de repente se encontraron rodeados por la flota más poderosa de la historia galáctica. La era del silencio de la Tierra había terminado. La era del poder espacial humano había comenzado. El comandante de guerra Texel miró su pantalla táctica en completo shock. En un momento, el espacio alrededor de la Tierra había estado vacío. Al siguiente momento, 1000 naves de guerra rodearon su flota. Sus sensores no podían explicar de dónde habían venido. Simplemente habían aparecido de la nada. Informe, gritó Texanol a sus oficiales. ¿De dónde vinieron estas naves? Desconocido, señor, respondió su oficial táctico nerviosamente. Nuestros sensores no detectaron nada hasta que se desocultaron. Estas naves usan tecnología de sigilo más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos. Desde su nave insignia, el almirante de la flota Taeyong Kim abrió los canales de comunicación a todas las naves de la galaxia. Su mensaje llegaría no solo a los sapirianos, sino al Consejo Galáctico y a todas las especies que monitoreaban la situación. Aquí el almirante de la flota Taeyong Kim de la Fuerza de Defensa de la Tierra, su voz resonó por el espacio. Han entrado en territorio humano sin permiso. Han amenazado nuestro mundo y a nuestra gente. Tienen exactamente 1 hora para retirar todas las naves más allá de la órbita de Júpiter. El mensaje aturdió a todos los alienígenas que lo escucharon. El mundo primitivo que había ignorado la civilización galáctica durante 20 años estaba hablando con la autoridad de una gran potencia militar. Más importante aún, tenían las naves para respaldar sus palabras. La capitana Suyong Park lanzó sus escuadrones de cazas desde los portaaviones ocultos. Las pequeñas naves humanas se movían por el espacio con una gracia imposible, tejiendo entre las naves Sapirian como bailarines que ejecutan un ballet antiguo. Sus movimientos desafiaban todas las leyes de la física que los ingenieros alienígenas entendían. Presumiendo un poco, capitana,
preguntó el almirante Taeyong por el intercomunicador. Solo haciendo un punto, señor, respondió Su Yang mientras sus cazas realizaban un complejo vuelo en formación alrededor del acorazado Sapirian más grande. Queremos que entiendan que no solo somos numerosos, somos mejores. El comandante de guerra Texenol observó a los cazas humanos con creciente temor. Sus propias naves parecían torpes y lentas en comparación con las elegantes naves humanas. Estas no eran naves primitivas construidas por especies atrasadas. Eran los productos de tecnología avanzada que excedía cualquier cosa en el arsenal Sapiran. Señor, ¿deberíamos atacar?, preguntó su oficial de armas con incertidumbre. ¿Con qué?, respondió Teol amargamente. Cuente las naves, tonto. Nos superan en número de 3-1, y su tecnología es claramente superior. En la Tierra, el presidente Hyo Kang observó la confrontación desde el centro de mando. El momento para el que la humanidad se había preparado durante 20 años de secreto finalmente estaba sucediendo. La galaxia estaba viendo la verdadera fuerza de la Tierra por primera vez. Todas las naves mantengan la formación, ordenó el almirante Dejo Kim con calma. Sin acciones agresivas a menos que sean atacados. Dejen que absorban lo que están viendo. La comandante Suben Choi acercó su crucero sigiloso a la nave insignia Sapiran. Los sensores avanzados de su nave podían monitorear cada conversación y decisión táctica que tomaban los alienígenas. Lo que escuchó confirmó la evaluación psicológica de la humanidad sobre sus enemigos. Están en pánico, informó Subin. Sus comunicaciones muestran una confusión total. Están tratando de entender de dónde vinimos y cómo permanecimos ocultos. La doctora Myoan monitoreó las frecuencias de comunicación alienígenas desde su estación de xenobiología. Las intercepciones revelaron que la noticia de la flota de la Tierra se estaba extendiendo rápidamente a través de las redes de comunicación galácticas. Todas las especies estaban aprendiendo que el mundo silencioso había sido todo menos indefenso. El embajador Nexian está exigiendo explicaciones a su gobierno, informó Minso. La Confederación de Comercio Alarán está recalculando sus estrategias diplomáticas. Todos quieren saber cómo nos mantuvimos ocultos durante tanto tiempo. El comandante Dong-Guk Lee esperó su momento. Las armas de disrupción cuántica estaban cargadas y listas, apuntadas a las naves serianas más peligrosas. Podía deshabilitar la mitad de su flota sin destruir una sola nave, demostrando tanto poder como moderación. 30 minutos restantes, anunció el almirante Taeyong en todas las frecuencias. Retírense ahora o enfrenten las consecuencias. Algunos capitanes aperianos querían retirarse inmediatamente, pero el orgullo del comandante de guerra Texanol no permitiría una derrota tan obvia. Había conquistado 12 mundos y esclavizado a millones de seres. No podía retirarse de un solo planeta, incluso si lo habían sorprendido con su fuerza militar. Todas las naves, prepárense para atacar, ordenó Teel. Pueden tener números, pero nosotros tenemos experiencia. Muéstrenles a estos primitivos cómo luchan los verdaderos guerreros. La flota Sapiran comenzó a moverse en formación de ataque, sus armas cargándose para la batalla. Era exactamente la respuesta que la inteligencia humana había predicho. La especie agresiva no podía retroceder cuando era desafiada directamente. Están activando las armas, informó la capitana Allen Park desde su estación de sensores. Lo veo, respondió el almirante Dejo con calma. Dong, tienes autorización para demostrar nuestras capacidades. El comandante Dongbuk activó las armas de disrupción cuántica. Rayos de energía invisibles se extendieron desde las naves humanas, apuntando a los sistemas de energía de las naves Sapiran. El efecto fue inmediato y devastador. La mitad de la flota seeriana se oscureció cuando sus motores y armas se apagaron. Las naves permanecieron intactas, sus tripulaciones ilesas, pero estaban completamente indefensas. Los alienígenas nunca habían visto armas que pudieran deshabilitar sin destruir. ¿Qué pasó?, exigió el comandante de guerra Texanol mientras los sistemas de su propia nave parpadeaban y morían. Arma de energía desconocida, informó su ingeniero jefe asombrado. Nuestros sistemas están intactos pero completamente inoperables. Nos apagaron sin dañar nada.
Los cazas de la capitana Suyong Parks pasaron volando por las naves deshabilitadas. Sus vuelos en formación demostraban que los humanos podrían haber destruido las naves indefensas en cualquier momento. En cambio, mostraron una misericordia que los Epirians nunca habían ofrecido a sus víctimas. Esta es su última advertencia, transmitió el almirante Tai Yong. Retírense inmediatamente. Tomen sus naves deshabilitadas y abandonen el espacio humano. Cuenten a la galaxia lo que aprendieron aquí hoy. Los restantes buques Apiran, los no afectados por la interrupción cuántica, comenzaron a retirarse hacia Júpiter. Remolcaron a sus naves hermanas deshabilitadas, ansiosos por escapar antes de que los humanos decidieran usar armas más agresivas. El comandante de guerra Tesnol, con su orgullo roto y su flota humillada, ordenó la retirada total. En su diario personal, registró la entrada más vergonzosa de su carrera militar. Los humanos no son primitivos. Son la especie más peligrosa de la galaxia. En todo el espacio conocido, los gobiernos alienígenas recibieron informes del incidente de la Tierra. El mundo silencioso que había ignorado el contacto diplomático durante 20 años se había revelado como una gran potencia militar. Todas las especies comenzaron a reevaluar sus suposiciones previas sobre la humanidad. El almirante de Joaquim observó cómo la flota alienígena desaparecía más allá de la órbita de Júpiter. La primera prueba había terminado. La Tierra se había anunciado a la galaxia, no como una víctima indefensa, sino como una fuerza a respetar. Señala todas las naves, ordenó Dejo. Mantengan la formación de patrulla alrededor de la Tierra. Reactiven los sistemas de sigilo para las naves del sistema exterior. La galaxia sabe que estamos aquí ahora, pero no necesitan saber todo sobre nuestras capacidades. El presidente Hyo Kang se preparó para la siguiente fase. La demostración militar había terminado, pero ahora venía la tarea más difícil de la diplomacia. La Tierra había demostrado su fuerza. Ahora necesitaba mostrar su sabiduría. Preparen un mensaje para el Consejo Galáctico, ordenó Hyo. Después de 20 años de silencio, la humanidad está lista para hablar. Pero esta vez, negociaremos como iguales. La era del aislamiento de la Tierra había terminado con una demostración de poder que conmocionó a la galaxia. Ahora, la humanidad aprendería si mostrar fuerza llevaría al respeto o a desafíos aún mayores de especies que temían sus nuevas capacidades. Las cámaras del Consejo Galáctico nunca habían estado tan concurridas. Representantes de todas las especies conocidas llenaban el gran salón, todos queriendo presenciar el primer contacto oficial de la humanidad con la civilización galáctica. 20 años de mensajes ignorados se habían convertido de repente en el evento diplomático más importante de la historia galáctica. El almirante Jun Park llegó a la estación del Consejo a bordo de una nave que ponía nerviosos a todos los alienígenas presentes. La nave humana era el doble del tamaño de la nave más grande del Consejo, su casco brillando con tecnología que nadie podía identificar. La flota de escolta que la acompañaba se mantuvo a una distancia respetuosa, pero su presencia enviaba un mensaje claro. La embajadora Jung-hee Kim entró en las cámaras del Consejo con tranquila confianza. Había estudiado la política galáctica durante 15 años, aprendiendo cada detalle sobre las especies a las que estaba a punto de dirigirse. A diferencia de los alienígenas, ella sabía exactamente qué esperar de esta reunión. Honorables representantes, comenzó nerviosamente el portavoz del Consejo Meston. Damos la bienvenida al primer embajador de la Tierra a nuestra asamblea. Esperamos que esto marque el comienzo de una cooperación pacífica entre la humanidad y la comunidad galáctica. Jung-hee se adelantó a la plataforma central de oratoria. A su alrededor, cientos de ojos alienígenas observaban con curiosidad, miedo y cálculo. Estos seres habían pasado décadas preguntándose sobre el mundo silencioso. Ahora finalmente obtendrían respuestas. Gracias, portavoz Mechan, dijo Jung-hee con calma. Pero antes de discutir el futuro, necesitamos abordar el pasado. Durante 20 años, enviaron mensajes a la Tierra. Durante 20 años, permanecimos en silencio. Asumieron que esto significaba que éramos primitivos o temerosos. Se equivocaron. El director Jaehyung Gu Choi, de pie detrás de la embajadora,
Activó una pantalla holográfica que llenó la cámara. Las imágenes mostraban documentos clasificados del Consejo, conversaciones grabadas entre líderes alienígenas e informes militares secretos sobre la Tierra. Estábamos escuchando, continuó Junji. Escuchamos cada mensaje que enviaron, y escuchamos cada mensaje que pensaron. No pudimos interceptar. Aprendimos sobre su política, sus guerras y sus verdaderas intenciones con respecto a nuestro mundo. El holograma mostraba una conversación entre miembros del Consejo de hace 5 años. Sus voces resonaron por la cámara mientras discutían la eventual absorción de los recursos de la Tierra y los humanos primitivos que de todos modos no sabrían cómo usarlos. El embajador del Imperio Nexiano se revolvió incómodo en su asiento. Él había hecho esos comentarios, sin imaginar que los humanos poseyeran la tecnología para grabarlos. Alrededor de la cámara, otros representantes reconocieron sus propias voces discutiendo temas similares. Estudiamos su historia con nuevas especies, dijo Junji, su voz volviéndose más dura. Los caraxianos se unieron a su consejo hace 50 años. ¿Dónde están ahora? Los deltanos confiaron en su protección hace 30 años. Su mundo natal es ahora una operación minera controlada por corporaciones del Consejo. Más imágenes aparecieron mostrando el destino de especies que habían confiado en el Consejo Galáctico. Algunas habían sido absorbidas y desaparecidas. Otras se habían convertido en socios menores sin voz real en su propio destino. Ninguna había mantenido su independencia después de unirse. El capitán Naon Lee, sirviendo como asesor militar, se adelantó con evidencia adicional. También monitoreamos sus operaciones militares. Nuestras naves estuvieron presentes, invisibles en la batalla de la estación Kepler. Observamos el asedio del sistema Boron. Vimos cómo el Consejo responde cuando las especies miembros se resisten a la explotación. La admisión aturdió a los alienígenas. Naves humanas habían estado presentes en operaciones militares clasificadas durante años, observando y grabando todo mientras permanecían completamente indetectadas. Las implicaciones aterrorizaron a todos los representantes gubernamentales en la Cámara. «Violasteis nuestra soberanía», protestó el portavoz del Consejo Mechan. «¿Cómo planeasteis violar la nuestra?», respondió Junji con frialdad. «Tenemos grabaciones de reuniones del Consejo donde los miembros discutieron reclamar los recursos de la Tierra para el bien mayor de la civilización galáctica. Sabemos sobre los estudios mineros que planificaron una vez que nos convencieron de unirnos a su organización. La evidencia era devastadora e innegable. Durante 20 años, mientras enviaban mensajes diplomáticos sobre amistad y cooperación, el Consejo había estado planeando la eventual explotación de la Tierra. Habían asumido que los humanos primitivos nunca descubrirían sus verdaderas intenciones. Elegimos el silencio, no por debilidad, sino por sabiduría, continuó Junji. Usamos esos 20 años para construir nuestras defensas y estudiar su verdadera naturaleza. Lo que aprendimos nos convenció de que la independencia valía más que la amistad con aquellos que nos traicionarían. El almirante Jun Park habló por primera vez, su voz llevando la autoridad del poder militar de la Tierra. El ataque Sapiran a nuestro sistema fue la prueba que esperábamos. No nos ofrecieron protección porque no éramos miembros del Consejo. Amenazaron nuestro mundo porque pensaron que éramos indefensos. Ambos aprendieron lo contrario. La cámara quedó en silencio mientras los alienígenas absorbían el alcance total de la revelación de la humanidad. La especie que habían descartado como primitiva los había superado por completo. La Tierra había convertido la aparente debilidad en fuerza definitiva. El Dr. Kyonsulee, sirviendo como agregado cultural, presentó la evidencia final. Sabemos qué especies se pueden confiar y cuáles no. Sabemos que sus acuerdos comerciales favorecen a los miembros establecidos sobre los recién llegados. Entendemos cómo funciona su sistema de justicia de manera diferente para diferentes especies. Aprendimos todo esto observando y escuchando. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó en voz baja el portavoz Mtobn. Respeto, respondió Junji simplemente. Queremos ser tratados como iguales, no como recursos para ser gestionados o territorios para ser reclamados. Queremos tratos honestos, no mentiras diplomáticas que encubran agendas ocultas. ¿Y si nos negamos?,
preguntó el embajador Beltar. Entonces continuaremos como hasta ahora, respondió el almirante Xun. Independientes, fuertes y vigilantes, pero también protegeremos a las especies que no pueden protegerse de su explotación. La era del dominio del Consejo a través del engaño está terminando. El comandante Seung-Ho Kim transmitió una señal desde su nave en órbita. En toda la galaxia, las naves humanas comenzaron a aparecer cerca de mundos donde el Consejo estaba presionando a los gobiernos locales. El mensaje era claro. La Tierra se oponía activamente a la expansión del Consejo. Tienen una opción, dijo Yoon-hee a los representantes reunidos. Reformar sus prácticas y tratar con nosotros honestamente o continuar con sus viejas costumbres y enfrentar las consecuencias. Pero entiendan esto, nunca seremos víctimas. Nunca seremos explotados y nunca permitiremos que otros sufran lo que planearon para nosotros. La imagen del presidente In-Jong-an apareció en la pantalla principal de la cámara, transmitiendo desde la Tierra. El Consejo Galáctico está cordialmente invitado a establecer relaciones diplomáticas adecuadas con la Tierra, relaciones iguales entre poderes soberanos. Si están interesados en una cooperación real en lugar de explotación, estamos dispuestos a hablar. El mensaje terminó, dejando a la Cámara del Consejo en un silencio atónito. La especie primitiva que había ignorado sus comunicaciones durante 20 años acababa de realizar la operación de inteligencia más sofisticada de la historia galáctica. Todas las suposiciones sobre las capacidades humanas habían sido refutadas. Mientras la delegación humana se preparaba para partir, el portavoz Meston exclamó desesperadamente: «Esperen, ¿qué hay de los Apirians? ¿Qué hay de otras especies agresivas? Seguramente, podemos trabajar juntos contra amenazas comunes». Yoon-hee se detuvo en la entrada de la cámara. «Nos encargaremos de los apirianos y otros como ellos. La pregunta es si nos ayudarán a proteger especies inocentes o si continuarán explotándolas ustedes mismos. Elijan sabiamente. Estaremos observando de cualquier manera». Los humanos partieron, dejando atrás un consejo que nunca más subestimaría. La especie tranquila del tercer planeta de una estrella sin importancia. La Tierra había anunciado su llegada a la política galáctica, no con debilidad, sino con el tipo de fuerza que proviene de la paciencia, la preparación y el conocimiento perfecto de los enemigos. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento en las cámaras del Consejo, y la galaxia estaba aprendiendo a adaptarse a su nueva realidad. La especie que había ignorado cada mensaje diplomático durante 20 años era ahora el poder más importante en el espacio conocido. El almirante Chan Park estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo se desarrollaba una operación de rescate cerca del sistema Alter. Piratas habían estado atacando naves comerciales de la pacífica especie marciana, sabiendo que los locales no tenían forma de defenderse. Eso fue antes de que llegara la patrulla estelar de la Tierra. «Apunten solo a sus motores», ordenó Chang Men a su oficial de armas. «Deshabiliten sus naves, pero déjenlos vivir. Correrán la voz de que esta ruta comercial ahora está bajo protección humana». Las naves piratas, esperando una presa fácil, se encontraron frente a naves humanas que se movían como nunca antes habían visto. En cuestión de minutos, toda la flota de asalto quedó deshabilitada e indefensa. Las naves de Yun Men rescataron a los comerciantes Marrillan y los escoltaron a salvo a su destino. La capitana Siri Kim trabajó junto a las fuerzas reformadas del Consejo para cazar a los peores delincuentes del submundo galáctico. Su tripulación mixta de humanos y alienígenas representaba algo nuevo. Cooperación entre iguales en lugar de dominio de los poderosos sobre los débiles. Nave humana Soul's Dawn. Aquí la nave del Consejo, Justicia de Nexus. Llegó la transmisión de su socio alienígena. Hemos localizado la base de esclavistas. Solicitamos permiso para comenzar la operación conjunta. Permiso concedido, respondió Siri. Recuerden, protejan a los prisioneros primero. Todo lo demás es secundario. La operación salió a la perfección. La tecnología humana combinada con la experiencia del Consejo liberó a 300 seres que habían sido capturados para el comercio de esclavos. Más importante aún, mostró a la galaxia que la Tierra y el Consejo reformado podían trabajar juntos cuando compartían objetivos comunes.
En la estación del Consejo, el Dr. Kyonsulee estableció la primera embajada oficial de la humanidad. El edificio era modesto en comparación con algunas estructuras alienígenas, pero su significado era enorme. La Tierra ya no estaba aislada de la civilización galáctica. Embajador, informó su asistente, la delegación saperiana solicita una reunión. Quieren discutir acuerdos de paz formales. Kyong-gu sonrió levemente. La misma especie que había intentado conquistar la Tierra hace 3 meses ahora buscaba desesperadamente tratados. La noticia de la fuerza militar de la humanidad se había extendido por todo su territorio, lo que provocó que varias colonias sapirianas se rebelaran contra su gobierno opresivo. Programe la reunión, decidió Kyong-gu, pero deje claro que cualquier acuerdo de paz incluye reparaciones a las especies que han esclavizado y conquistado. La Tierra no hace tratos con agresores impenitentes. El comandante Sungo Kim patrullaba el borde galáctico en su avanzada nave exploradora, buscando signos de nuevas civilizaciones. Sus sensores habían detectado patrones de energía inusuales de un sistema que no estaba en ninguna base de datos del Consejo. Al acercarse, descubrió algo maravilloso. Una especie joven alcanzando las estrellas. Nave de patrulla Busousan a comando de la Tierra, transmitió Sun Hou en la frecuencia encriptada. Los he encontrado, una especie llamada los Yalani. Están lanzando su primera sonda interestelar. Están exactamente donde estábamos nosotros hace 50 años. Esta era la nueva misión de la humanidad. En lugar de esperar a que otros descubrieran y explotaran civilizaciones, la Tierra las estaba encontrando primero y ofreciendo protección. Los Yani tendrían tiempo para desarrollarse naturalmente, libres de las presiones que habían moldeado la propia emergencia de la humanidad en la política galáctica. El presidente In-Yonan se dirigió tanto a la Tierra como a la galaxia en una transmisión histórica desde el renovado edificio de las Naciones Unidas. Representantes de docenas de especies observaron cómo el líder de la humanidad esbozaba su visión para el futuro. Hace 6 meses, la Tierra era desconocida para la mayoría de ustedes, comenzó In-Yonan. Hoy nos presentamos como socios de aquellos que comparten nuestros valores y protectores de aquellos que necesitan nuestra ayuda. No buscamos este papel, pero aceptamos sus responsabilidades. El discurso fue traducido a cientos de idiomas y transmitido a miles de mundos. Por primera vez en la historia galáctica, una gran potencia prometía usar su fuerza para proteger a los débiles en lugar de explotarlos. Ofrecemos amistad a todas las especies pacíficas, continuó In-Yan. Ofrecemos protección a quienes no pueden protegerse, y ofrecemos una advertencia a quienes se lucran con el sufrimiento ajeno. Vuestro tiempo está terminando. El almirante de la flota Taeyong Kim comandaba la flota expandida de la Tierra desde su cuartel general móvil. Las 1000 naves que habían conmocionado a la galaxia en la Tierra habían crecido a 1500 a medida que se completaba la construcción de más naves, pero los números no eran su mayor fuerza. Señor, estamos recibiendo llamadas de socorro del sistema cordiano, informó su oficial de comunicaciones. Las fuerzas corporativas están tratando de tomar el control de su gobierno. ¿Qué corporación?, preguntó Taeyong, aunque ya sospechaba la respuesta. Consorcio Industrial Nexiano. Afirman que los cordianos incumplieron contratos mineros. Los mismos contratos que los cordianos nunca acordaron, dijo Taeyong con severidad. Tácticas de explotación estándar del Consejo. Señalen a la flota de patrulla. Vamos a recordar a los nexianos las nuevas reglas. El rescate de Cordia se convirtió en otro ejemplo del nuevo papel de la Tierra en los asuntos galácticos. Cuando llegó la flota humana, las fuerzas corporativas se retiraron inmediatamente. Los cordianos permanecieron libres, y otra especie aprendió que tenían protectores que no pedían nada a cambio. El Dr. Wu Jinlee continuó avanzando la tecnología humana en laboratorios ocultos en todo el sistema solar. Cada dispositivo alienígena capturado o estudiado contribuyó a la creciente ventaja tecnológica de la Tierra. Pero los desarrollos más importantes no fueron armas ni naves. Hemos perfeccionado la matriz de traducción, informó Wu Jian al Consejo Científico. Cualquier humano puede ahora comunicarse perfectamente con cualquier especie alienígena conocida. Las barreras lingüísticas están oficialmente eliminadas.
La capitana Ijin Park monitoreó las comunicaciones galácticas desde su estación de inteligencia. Las conversaciones que interceptó mostraron cuán drásticamente había cambiado el panorama político en solo 6 meses. La Federación Comercial Alarán exige la independencia de la supervisión del Consejo, informó Yajin. Los deltanos están presentando quejas formales sobre sus contratos mineros. Otras 3 especies amenazan con retirarse por completo de la membresía del Consejo. ¿La influencia de la Tierra?, preguntó el almirante Dejo Kim. Parcialmente, pero sobre todo su coraje. Especies que antes temían resistir están encontrando su voz. Saben que alguien las apoyará si el Consejo intenta tomar represalias. Los efectos dominó del surgimiento de la humanidad continuaron extendiéndose por toda la galaxia. Las viejas alianzas se desmoronaron a medida que las especies reevaluaban sus relaciones con las estructuras de poder tradicionales. Se formaron nuevas asociaciones entre civilizaciones que nunca se habían atrevido a cooperar de forma independiente. La comandante Suben Choi lideró una misión diplomática a las antiguas colonias seerianas. Su trabajo consistía en ayudar a los mundos recién liberados a establecer sus propios gobiernos y fuerzas de defensa. Era un trabajo delicado, pero esencial para la estabilidad galáctica a largo plazo. Los Kurans están listos para la independencia, informó Subin desde la superficie de su mundo. Han elegido su propio gobierno y establecido relaciones comerciales con otras 6 especies. La transición va sin problemas. De vuelta en la Tierra, el presidente In-Yonan se reunió con sus asesores para planificar los próximos pasos de la humanidad. La fase militar del surgimiento de la Tierra había terminado. Ahora venía la tarea más difícil de construir una paz duradera. El Consejo ha aceptado nuestras propuestas de reforma, informó el ministro de Relaciones Exteriores Sang-Woo Park. Representación equitativa para todos los miembros, protección para las especies en desarrollo y límites estrictos a la explotación corporativa. Es todo lo que pedimos. Y las especies que se oponen a los cambios. La mayoría se están adaptando. Las pocas que no lo hacen se encuentran aisladas. Cuando la Tierra y el Consejo Reformado trabajan juntos, no hay mucho espacio para el antiguo modelo de explotación. A medida que se acercaba el primer aniversario del enfrentamiento Sepirian, la galaxia se había transformado. El mundo silencioso que había ignorado el contacto diplomático durante 20 años se había convertido en la piedra angular de un nuevo orden galáctico basado en la cooperación en lugar de la explotación. El comandante Dong-Guk Lee recibió un mensaje que lo hizo sonreír. Los Yelani, la joven especie que el comandante Sano había descubierto, solicitaban contacto con las naves guardián que habían estado protegiendo su sistema de piratas y explotadores. «Diles que somos amigos», respondió Dong-Guk. «Y diles que no están solos. Hay otros como nosotros, y todos estamos aquí para ayudar». La Tierra había elegido el silencio para protegerse. Ahora, la humanidad usaba su voz para proteger a otros. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y eso era exactamente lo que la Tierra había pretendido.